Bienvenida al capítulo 12 del podcast de Nuestro Útero. Mi nombre es Marcela Tess y soy la escritora de este libro, del cual te comparto lecturas y comentarios, específicamente hoy sobre la comunicación y la relación entre el útero y la voz, que es un tema que tiene mucha resonancia cuando hablamos de expresividad, creatividad y conciencia del útero. La relación entre el útero y la garganta es primeramente corporal. Ya hemos visto anteriormente que la tensión de la mandíbula tiene influencia directa sobre la tensión del útero y viceversa. La laringe es el lugar en donde producimos la voz. Allí se encuentran las cuerdas vocales. Trabar la mandíbula, cerrar la garganta es una acción corporal inconsciente que realizamos cuando no deseamos expresar en voz alta lo que emerge de nuestro interior. A través de la voz evacuamos emociones, pensamientos, creaciones, sueños, etc. Y la laringe es un órgano que está al servicio de otros y tiene esta función de expresar. A nivel emocional y energético, el útero expresa por la voz lo que siente y lo que crea. Cuando esta conexión se encuentra bloqueada, el útero se verá en muchos casos forzado a abortar sus creaciones y a silenciar las emociones guardándolas en su interior. Un útero sin expresión oral disponible se traga lo que no expresa, como bocados sin masticar que quedan en su sangre, intoxicándola. Tenemos suficientes registros ancestrales de acogotamientos y guillotinas como para comprender inconscientemente cuál es el riesgo de hablar. La lógica patriarcal nos lleva a ese silencio, al principio por precaución, luego por prohibición. Somos las mismas mujeres las que nos recomendamos no hablar. ¿Quién de nosotras no ha recibido alguna vez el consejo de mejor no digas nada? El silencio no solo atañe a la violencia y a la injusticia, sino también a la expresión de nuestro mundo interno, las ideas propias de la mujer, sus creaciones y sus descubrimientos. A su vez, todo lo erróneo que puede vincularse con el útero debe vivirse en silencio y mantenerse oculto. Pero todo lo que permanece en secreto no se puede sanar. Lo que el linaje oculta y silencia queda atragantado, bloqueado en las gargantas de las mujeres que sostienen esta prohibición de manera consciente o inconsciente. En cambio, la que habla libera, la que habla expresa y manifiesta. Y también la que habla traiciona. Pero con el paso del tiempo, esa traición es agradecida. Me detengo un momento para que profundicemos sobre este tema. ¿Qué sucede cuando la voz corporalmente, o sea, mi cuello, mis cuerdas vocales, no solo mi intención, sino mi garganta, mi laringe, los componentes corporales, están tensos, bloqueados y por ende no están disponibles para el útero ni para el resto del cuerpo, ni tampoco para mi mente ni para mi energía expresiva? Bueno, nos silenciamos, nos acallamos, vamos guardando, dejando adentro nuestro de manera resignada, frustrada, con impotencia, con decepción, todo aquello que nos gustaría decir, mostrar, dar a la vida. Como no está este instrumento, este recurso disponible que es la voz, eso no puede suceder. ¿Y por qué la voz puede no estar disponible? Porque usarla, hablar, decir lo que pensamos, decir lo que sentimos, puede ponernos en peligro. Y eso es una realidad que
la gran mayoría de las mujeres tienen en su registro, pero tal vez no en este momento presente, sino como registro de historia de su linaje. Porque entendemos que estas situaciones de silenciamiento, guillotinas y demás son de tiempos pasados, pero esas memorias están en el cuerpo. Entonces, cuando hablar, contar mi verdad, contar mis creaciones me pone en peligro, nos silenciamos. Entonces, la desconexión del útero y la voz es un mecanismo de supervivencia para las mujeres. Y desde ese punto de vista hay que respetarlo, porque ha sido válido, porque aquí estamos existiendo. Simplemente lo reconocemos para comenzar a transformarlo, para comenzar a entender cuáles son los registros más profundos que mantienen esta desconexión como una necesidad y no como un capricho del cuerpo, sino como una necesidad real de mantenernos en silencio para sobrevivir. A la vez, va a haber ciertos registros del útero que las mujeres vamos a preferir que permanezcan ocultos y silenciados. Todos aquellos registros o vivencias que podamos sentir con vergüenza, con sensación de imperfección o de no ser suficientes, de no alcanzar esos roles o expectativas que se nos demandan a las mujeres. También cuando nos sentimos sucias, rotas o incompletas. Y aquí nos vamos a encontrar con los secretos del linaje, todo aquello que se decidió, consciente o inconsciente, ocultar, proteger, no expresar, no mostrar, justamente porque tiene estas sensaciones asociadas de vergüenza, incorrección, insuficiencia. En lo concreto son los abusos, las pérdidas, los abortos, pero también cuestiones cotidianas que nos hacen sentir imperfectas, como los ciclos dolorosos o las menstruaciones abundantes, los ciclos que son más largos o más cortos o distintos de lo que se espera. Eso nos avergüenza. Por supuesto también la infertilidad, la incapacidad de convertirnos en madres, cuando perdemos el útero o cuando hay diagnósticos médicos contundentes que de manera muy subjetiva le dan vergüenza o nos dan esa sensación de insuficiencia a cada una de nosotras. Eso preferimos mantenerlo oculto y silenciado. Entonces, nuevamente, la conexión entre el útero y la voz está al servicio, en este caso, de protegernos de algo que puede resultarnos muy doloroso de afrontar o para lo cual no tenemos recursos suficientes para gestionarlo. Entonces seguramente te puedes reconocer en algún plano, en alguna dimensión o forma de desconexión entre tu útero y la voz. Y mientras continúo leyendo extractos del libro y avanzamos en este capítulo, te invito a que puedas observar esta desconexión desde un espacio compasivo, con amabilidad hacia ti. Porque lo que entendemos es que esta desconexión tiene un sentido valioso de protección y se puede transformar, pero como un proceso, no como algo que necesitemos forzar o automáticamente trascender. Continúo leyendo entonces del capítulo 16 del libro Nuestro útero, hablando ahora sobre la coherencia entre el útero y la voz. Cuando empieces a sentir el útero y habilitar las energías expresivas que fluyen de él, necesitarás encontrar la coherencia de ese sentir con lo que finalmente expreses con palabras. Y eso es una gran tarea. Los patrones automáticos intentarán continuamente intervenir y desarmar ese vínculo. Y si bien podemos pensar inicialmente que el útero está desconectado de la voz, también la voz lo está del cuerpo, de las sensaciones y de tu mundo interno. Los podemos pensar como dos patrones diferentes. Y en cada mujer uno de ellos prevalece sobre el otro, pero en mi experiencia personal ambos existen en todas nosotras y se activan de acuerdo
a las vivencias y a las memorias que cada una de nosotras puede tener. El primer patrón es el de silencio y sumisión. Entendemos que el espacio creativo expresivo es un riesgo, una amenaza, una posibilidad de dolor o de humillación. También puede ser vergüenza y autorrechazo. Entonces, la voz silenciada es una forma de crear seguridad y autoprotección. Exigirnos la expresión o el habla, cuando todavía no hay recursos ni contexto seguro para eso, es reaccionar a un mandato de supuesta sanación que en realidad genera más caos y vulnerabilidad. Renunciar a esa restricción del habla, renunciar al silenciamiento, es tanto un trabajo de cuerpo como de mente, creando un movimiento hacia la voz con el sustento de la tierra y la intención de ser partícipes en el flujo creativo que la vida es. El útero te pedirá esa conexión, porque lo que tu útero alberga desea moverse hacia la vida, desea existir. Pero ni tu útero ni la conciencia son exigentes en ese sentido. La compasión y el respeto por tus tiempos son los recursos fundamentales para encauzar la conexión de útero a voz. El segundo patrón es el de reclamo y carencia. Detrás de una exigencia también hay miedo. Y este patrón es aquel que emerge cuando la mujer se hace valer a los gritos o se expresa desde una voz que hace demanda o alardea. En este caso podemos observar una desvalorización y una competencia por los recursos con esa forma de usar la voz, que también es supervivencia. Aquí no hay una expresión de espacio interno ni de necesidades, sino de conseguir lo que hace falta. Alimentos, trabajo, reconocimiento, afecto y tanto más. Es el reclamo la forma de crear seguridad ante la sensación de insuficiencia y el riesgo de no tener o no alcanzar. Desmantelar esta exigencia requiere sentir, regresar al cuerpo, a lo blando y vulnerable en tu interior. Y eso no es posible si primero no se construyen apoyos internos en donde descansar y apoyarse progresivamente. Esto sucede a través de la moderación, la humildad, concibiendo la dimensión de igualdad y también una posibilidad de fracaso. El útero te pedirá este regreso a la raíz, a la tierra y a la conexión con lo real en ti. Te llamará desde adentro a una introspección que te puede resultar desconocida si funcionas habitualmente desde este patrón de reclamo. Pero a la vez esa introspección puede resultarte tremendamente regeneradora, porque así te refundas para luego emerger con una voz que habla desde tu plenitud en vez que desde tu carencia. Lo que quisiera aportar con este capítulo del podcast y estas lecturas del libro es esta posibilidad de conciencia sobre la conexión entre útero y la voz, sin ninguna exigencia ni requisito pseudo espiritual. No hay que cambiarla ni forzarla a que suceda de una determinada manera. Simplemente hay que comprender cómo esta desconexión o desarmonía entre tu útero y tu voz está al servicio de determinadas necesidades de tu vida y de tu linaje. Como dije, esta desconexión es protección hacia riesgo externo, hacia dolor interno. Esta desconexión es también vergüenza. Esta desconexión es no tener recursos para gestionar dolor. Entonces, antes de intentar trascenderla o reconsiderarla de otra manera, armonizarla hacia la palabra, necesitamos incorporar esos recursos y estar seguras de que ya esos riesgos que antes percibíamos o que nuestros linajes percibían ya no existen.
También está esta desconexión de la voz con el cuerpo, animarnos a sentir, animarnos a reconocer las necesidades y nuestros deseos internos. ¿Por qué habríamos de reconocer todo ese mundo interno si no vamos a expresarlo? La mayoría de las mujeres que ha desconectado de sus deseos y de sus pulsiones internas lo ha hecho también por necesidad de supervivencia, por tener que estar focalizada en otras cuestiones que en algún momento eran más relevantes. Entonces, conciencia sobre la conexión útero-voz, y eso es suficiente. Compasión para observarla y mucha paciencia y compromiso para transformarla hacia algo que no se puede diseñar, que simplemente hay que transitar para que luego nos sorprendamos a nosotras mismas hablando desde útero-corazón. Quiero cerrar este capítulo con una última lectura que dice así: desarrollar un lenguaje del útero. Para poder hablar desde el útero y sobre el útero nos faltan palabras. Por ello, en la conexión profunda en tu cuerpo y en tu útero no hay palabras, solo sensaciones que incluso son difusas. Llevamos tantos milenios de úteros silenciados que hemos perdido las palabras que los describen. Y las palabras nos permiten diferenciar una cosa de otra, sus cualidades y capacidades, nos permiten referirnos en tiempo y espacio a las cosas. Si no hay palabras asociadas, las cosas, sus cualidades y capacidades desaparecen. Evidentemente, mientras el útero no sea un componente activo de nuestra conciencia y energía, no habrá palabras para hablar de él. A la vez, las palabras construyen realidades. Las limitaciones del lenguaje limitan la realidad. Al expandir el lenguaje, expandimos la realidad. Entonces, usamos palabras para traer al útero a la conciencia. ¿Cómo referirse al útero? ¿Qué palabras describen tu útero? Es un proceso creativo y subjetivo el de asociar palabras a sensaciones y realidades interiores. Cada mujer podrá encontrar diferentes formas de hablar sobre su útero, sus creaciones y su manifestación. Todo respecto al útero es creativo en este momento del despertar femenino. Estamos creando el lenguaje, la lógica, las nuevas creencias, las cualidades y las capacidades de este componente que está rescatado en la realidad. Entonces, encuentra las palabras que reflejen tu mundo interno, tu sentir sobre el útero y sobre lo que deseas crear de manera innovadora y libre. Explícalas a quien no entiende, si es que eso vale la pena. Pero sobre todo, tener esas palabras te ayudará a comprenderte y a hacer más tangible tu nueva realidad. Las palabras posibilitan la creación. Sin palabras, la energía fluye sin claridad sobre su destino. Cuando sabemos lo que queremos y lo podemos expresar, esa realidad es más factible de ser concreta sobre otra que no tiene palabras para ser descrita. Gracias por tu escucha de este capítulo. Recibir generosamente lo que otras personas dicen también es parte de la comunicación. Si quieres más información sobre este tema y sobre el proyecto de Nuestro Útero, te invito a la página web www.nuestroutero.com y que nos sigas en las redes sociales @nuestroútero. Gracias, que estés bien y nos encontramos en el próximo capítulo de este podcast.